Bueno, deseando que se encuentren muy bien todos. eh, Según Newton, si tu cuerpo está en reposo y tiene la tendencia a permanecer en reposo y se resistirá a cambiar su estado, a menos que actúe una fuerza y lo ponga en movimiento. Entonces tu cuerpo seguirá queriendo estar en movimiento. Así que ánimo muchachos, apliquen la fuerza de voluntad y a ponerse en movimiento. Entonces les voy a explicar ahora cómo trabajar en la guía número 5 de física. ¿Listo? Entonces en el primer punto lo que tienen que hacer es responder sobre los literales que están ahí. A, B, C, D y E. Responder si son falsos o verdaderos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, él la dice, cuando un objeto está estacionario, o sea que está quieto, sin movimiento, todas las fuerzas que actúan sobre él están balanceadas. Entonces se tienen que responder falso o verdadero. Bueno, al revés, ¿no? Y justificar su respuesta. Si es falso, ¿por qué es falso? Y si es verdadero, ¿por qué es verdadero? ¿Listo? Lo mismo tienen que hacer con los literales B, C, D y E. ¿Listo? En el segundo punto, tienen que hacer unos cálculos. Entonces, el primer punto dice, ¿cuál es el peso W de un estudiante de masa de 60 kilogramos? Entonces, la masa son 60 kilogramos, tienen que calcular el peso W. ¿Cómo calculan un peso W? Hacen la lectura, listo, de las leyes de Newton. Esa lectura la tienen que hacer para responder tanto el punto 1 como el punto 2 y el punto 3. Listo, entonces en la lectura dice por qué los objetos pierden rapidez. Pueden ver un video para que miren pues objetos cómo actúan los objetos cuando no hay gravedad. Lo que dice la primera ley de Newton, eh, qué significa la fuerza externa, la fuerza neta. Listo. Hay un ejemplo de sumatoria de fuerzas, qué significa la masa. Entonces, por ejemplo, acá en la masa está la fórmula que nos dice que la fuerza es igual al peso W. ¿Listo? Entonces, según esa ecuación, el peso W me queda igual a la masa por la gravedad. Muchachos, recuerden que la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, para calcular el peso, multiplicamos la masa por la gravedad y nos daría el peso W en newtons. Listo, acá como conceptos básicos tienen que tener en cuenta que la dinámica es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, analizando las causas que lo producen, o sea, las fuerzas. Que la fuerza es una acción física que modifica el estado de reposo o movimiento de los cuerpos. La fuerza es una magnitud vectorial, o sea, que tiene dirección. Que el W es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo. La normal N es una fuerza ejercida por una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella. Por ejemplo, un objeto, un balón, un cuaderno que está encima de una mesa. Y la tensión T es una fuerza ejercida por una cuerda que actúa sobre un cuerpo que está ligado a ella, es decir, cuando un cuerpo está colgado de una cuerda. ¿Listo? Y Newton es la unidad de medida de la fuerza. Entonces, es la fuerza que se ejerce a 1 kilogramo de masa para producir una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Entonces, un newton es igual a 1 kilogramo por metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, con esa información van a poder resolver el literal A, el literal B que dice cuál es la masa sobre la Luna y el literal C que dice si en un planeta desconocido su peso es W igual a 300 newton, cuál es la aceleración de la gravedad G en ese planeta. Entonces ya saben que W es masa por gravedad. Listo, ya tienen que W es 300, ya tienen la masa del estudiante que son 60 kilogramos, entonces despejan la gravedad. Listo, lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y hallarían cuánto vale la gravedad en ese planeta. Listo, para el punto 3 dice, dibuja en cada caso las fuerzas que actúan sobre los cuerpos de masa M1, M2 y M3. Entonces acá están la gráfica, ¿listo? Entonces este es el cuerpo M1, ¿listo? Que está atado sobre dos cuerdas. Este de acá es el cuerpo M2, ¿listo? Que está atado sobre esta cuerda. Y este es el cuerpo M3 que está sobre una superficie de un plano inclinado. ¿Listo? Como pueden ver, sobre ellos actúan ciertas fuerzas. Una fuerza hacia arriba, una fuerza hacia la derecha, una fuerza hacia abajo.
¿Listo? Cada uno tiene unas fuerzas, igual. Una fuerza 2, fuerza 1, fuerza 3, una fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es decir qué tipo de fuerzas son, cuál es el nombre de esas fuerzas. Entonces, ¿cómo resuelven eso? Acá al final de la guía hay unos ejemplos de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, por ejemplo, sobre un cuerpo que es superficie horizontal. Entonces, este cuerpo, supongamos que está sobre una mesa o sobre un piso. ¿Listo? Entonces, esta es la superficie horizontal del cuerpo. Este es el cuerpo M. Y sobre ese cuerpo actúa, siempre, sobre todo cuerpo actúa, el peso W, que es la masa por la gravedad. ¿Listo? Y como este está sobre una superficie horizontal, entonces actúa una fuerza normal N hacia arriba. ¿Listo? Esas son las dos fuerzas que actúan sobre un cuerpo que está en una superficie horizontal. Ahora, si un cuerpo está sobre un plano inclinado, van a actuar las mismas fuerzas, ¿cierto? Que es el peso W, que es hacia abajo. Siempre el peso W es hacia abajo. Y sobre esta masa, que está sobre este plano inclinado, actúa la normal perpendicular a la horizontal del plano inclinado. ¿Listo? Siempre perpendicular a la horizontal. Entonces, la normal iría hacia arriba siempre. Ahora, ahí ven otras fuerzas. Entonces, para hacer esas fuerzas, ustedes hacen un plano cartesiano, donde este es mi eje Y, este de acá es mi eje X, y encuentro los componentes de esta fuerza W que está hacia abajo. Entonces, esa fuerza W tiene unas componentes en X, que sería hacia acá, W sub X, y tiene una componente en Y, que sería W sub Y. Por eso aquí pueden verlas, aquí vean W sub Y, que es esta de aquí, que va hacia acá, y W sub X, que va hacia la izquierda. ¿Listo? Esta W sub X y W sub Y son las componentes del peso W. Ahora, van a ver un sistema de cuerpos ligados por una cuerda. Entonces, aquí hay dos masas, ¿listo? Masa 1 y masa 2, que están ligadas a una cuerda, a una misma cuerda. La masa 1 está sobre un plano inclinado, ¿listo? Entonces empezamos con la masa 1 para dibujar las fuerzas. Entonces, como siempre, la masa 1 tiene el peso W hacia abajo y tiene la normal N hacia arriba. ¿Listo? Perpendicular al plano inclinado. Ahora, recuerden las componentes del peso W, que tiene en Y, W sub Y, y en X, W sub X, las componentes del peso W. Ahora, como este cuerpo, como esta masa, está atada sobre una cuerda, esa cuerda genera una fuerza, en este caso hacia arriba de la cuerda. Y esa fuerza se llama tensión, entonces la van a llamar tensión 1. ¿Listo? Esa es la fuerza que actúa sobre la masa 1. Ahora miremos las fuerzas que actúan sobre la masa M2. Sobre ese cuerpo de masa M2, ¿qué hay? Está atado sobre una cuerda, ¿listo? Entonces él va a tener una tensión hacia arriba, la vamos a llamar tensión 2. Y, como siempre, va a tener un peso W, que es hacia abajo, vamos a llamarla W sub 2. Y listo. Como él no está sobre ninguna superficie horizontal ni en ninguna otra fuerza, entonces solamente tendría esas dos fuerzas. La tensión 2 hacia arriba y el peso W hacia abajo. Ahora miremos este último cuerpo que está suspendido sobre 3 cuerdas. ¿Listo? Pues este es mi cuerpo, M, y estas son las 3 cuerdas. Que hay una hacia acá, otra hacia la izquierda y otra hacia arriba inclinada con un ángulo de 53 grados. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre este? Nos fijamos en el centro de las 3 cuerdas donde se unen las 3 cuerdas
y tenemos, como son cuerdas, tenemos una tensión hacia abajo, hallaremos tensión 3, una tensión hacia la izquierda, ya la llamaremos tensión 2, y una tensión hacia arriba inclinada con un ángulo de 53 grados, la llamaremos tensión 1. ¿Listo? Recuerden que esta masa también tiene un peso W hacia abajo que lo llamaremos W. ¿Listo? Entonces, en el plano cartesiano ustedes deben indicar las componentes que me faltan. Por ejemplo, aquí, como la tensión 1 está inclinada con un ángulo de 53 grados, tienen que hallar las componentes en Y y en X. ¿Listo? Entonces acá está. Hacemos nuestro plano cartesiano. Listo, y tenemos aquí la tensión 1. Aquí colocamos el ángulo de 53 grados. Acá tenemos la tensión 2. Y acá tenemos la tensión 3. Y ahora dibujamos las componentes de la tensión 1. Entonces tenemos en X hacia la derecha tenemos la tensión 1 y en Y hacia arriba tenemos la tensión 1 en Y. ¿Listo? Y recuerden el peso W. No olviden de la fuerza del peso W del objeto. ¿Listo? Entonces esas serían las componentes y las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, dependiendo si están en una superficie, si están colgados, si están libres. ¿Listo? Y ya como cuarto punto, que es un punto pues adicional para unificación de la nota, o sea que es extra, no es obligatorio que lo hagan, pero si lo hacen pueden tener puntos sobre la nota, que es ver la película Gravity del año 2013, es muy buena, se la recomiendo mucho. Es del director Alfonso Cuarón y pues actúan Sandra Bullock, que es muy buena actriz, y George Clooney, bueno, como se diga, que también es muy buen actor. Se la recomiendo mucho y pues de ahí lo que tienen que hacer es como narrar lo que más les haya gustado de la película, colocar un poco las escenas que más les hayan gustado y pues qué relación tienen con las leyes de la física. Entonces, pues espero que les vaya muy bien y cualquier duda, pues ya saben, me la dejen por el grupo o me la dejen llegar. Que esté muy bien.